una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy lunes 6 de mayo les saludo, soy Doris. ¿Qué tal se la están pasando en este puentecito? Espero que muy bien, disfrútenlo mucho. Bueno, más bien ya se acabó, así es que espero que lo hayan disfrutado. Y pues el día de hoy el tema es la batalla del 5 de mayo. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Licenciada, buenas noches. Pues bien, con mucho ánimo de platicar un hecho tan importante para la historia de México. Qué bien, profe. Pues sin más preámbulo, profe, ¿qué le parece si iniciamos? Ya, directamente. Directamente. Claro que sí, licenciada. Pues mire, precisamente el día de ayer, 5 de mayo, se cumplen 151 años de esta batalla. Tiene una trascendencia muy importante en la historia de México porque es casi considerada como una segunda fecha de independencia de México. Después del 16 de septiembre, ¿sí? Tenemos como fecha el 5 de mayo. Y es más, hay en algunos lugares, sobre todo en los Estados Unidos, en que la comunidad mexicana celebra el 5 de mayo. Sí, con desfiles, con mucho escándalo, con mucho ruido, y lo celebra aún más que la fiesta del 15 en la noche, 16 de la mañana. Por lo tanto, mucha gente piensa, extranjeros, que esa es nuestra fecha de celebración de la independencia, pero no, es una fecha importante porque derrotamos al llamado en ese tiempo mejor ejército del mundo. 151 años, licenciada, y curiosamente, a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho el año pasado. Se acaba de estrenar una película hace 3 días que se llama así, La Batalla del 5 de Mayo. Hubiera sido, creo que un poco más exacto, más simbólico que fuera en el 150 aniversario. Pero bueno, se pasó un año y ya tenemos la película. Le comento, licenciada, no he tenido oportunidad de ir a ver la película, pero no me la voy a perder. Todas las películas históricas mexicanas, así sean de esas películas viejitas, o demasiado románticas, como aquella de Mexicanos al Grito de Guerra, de Pedro Infante, donde precisamente nos habla de la batalla del 5 de mayo. Sí, es una película que recrea de manera muy romántico aquel tiempo, pero todas esas películas son buenas porque es importante estar recordando nuestra historia. Pero vámonos directamente, ¿qué pasa ese 5 de mayo de 1862? Vámonos 151 años atrás, licenciada. ¿Qué estaba pasando en nuestro país? En nuestro país recién habíamos salido, y lo hemos comentado aquí en URUS, recién habíamos salido de una guerra de reforma, una guerra que nos había costado decenas de miles de muertos, una guerra que normalmente se queda como que olvidada, así como lo dijimos la semana pasada de la guerra cristera, como que alguien quisiera que no se hablara de esos temas. Pues bien, es lo mismo la guerra de reforma. Los reformistas, en este caso los conservadores, se quedaron con la espinita clavada, licenciada, y ellos buscan apoyo en el extranjero. Es así que van a dar a Francia, sí, con Napoleón III, y lo convencen para que realice una expedición armada a México con el pretexto de una deuda que México tenía con unos banqueros franceses y suizos, donde México les debía una importante cantidad, alrededor de 80 millones de pesos, pero las arcas mexicanas estaban vacías. Esto es, no había cobro de impuestos, había demasiada corrupción, demasiado saqueo. Juárez no podía controlar totalmente el país. Le repito, veníamos de una guerra donde muchas guerrillas conservadoras todavía seguían en armas. Y esto es importante acerca de la batalla, ahorita lo vamos a comentar, sí, lo de estas guerrillas. Pues bien, México se había desangrado, los caminos estaban inseguros, no habíamos avanzado en educación, no habíamos avanzado en muchas cosas. Las leyes de reforma estaban como que estancadas ahí. Entonces, con este pretexto de que Juárez declara la moratoria, no dijo no voy a pagar, solamente declara una moratoria de 2 años para hacer el pago de esta deuda a Francia, a Inglaterra y a España. Y es entonces que los 3 países vienen con sus fuerzas armadas a exigir el pago de esa deuda. Entonces, Benito Juárez nombra a un gran mexicano, un gran secretario de Relaciones Exteriores, el señor Manuel Doblado,
que realmente, bueno, hace una labor enorme diplomática y se reúne con quien representa a los franceses, a los ingleses y a los españoles. Se reúne con ellos en la ciudad de Córdoba y los logra convencer de la buena intención del presidente Juárez de hacer el pago de esa deuda. Es entonces que los ingleses y españoles deciden regresar. Se les había dado, y esto es importante también, licenciada, se les había dado autorización de que dejaran el puerto de Veracruz y pudieran avanzar hasta la ciudad de Córdoba, ya que el clima en Veracruz es tremendo, ¿sí? Y los ejércitos que estaban ahí estaban sufriendo realmente, entonces como un acto de buena voluntad, se les permite que avancen hasta la ciudad de Córdoba. Ahí es donde se realiza la entrevista con Manuel Doblado. Manuel Doblado convence a españoles e ingleses y deciden retirarse. Pero los franceses tenían otra consigna. Realmente lo que a Napoleón III le interesaba era apropiarse del país para frenar el expansionismo norteamericano, para detenerlos. Tenía poco, apenas 15 años, que habíamos perdido la mitad de nuestro territorio en manos de los norteamericanos. Y los norteamericanos ya eran dueños de costa a costa, del Pacífico al Atlántico. Estos ya tenían 2 salidas al mar. Entonces los franceses veían eso con preocupación. La instrucción para los delegados franceses era no ceder. Ahora, se había firmado un tratado, licenciada, donde se les permitía avanzar hasta Córdoba, pero si no había negociación se tenían que regresar en Veracruz y desde ahí comenzar a avanzar otra vez. Los franceses no lo hicieron, no cumplieron con dicho trato y comenzaron a alistarse con ese pretexto de la deuda, pero ellos lo que buscaban era apropiarse del país y comenzaron a alistar su ejército. Un ejército de 6,000 hombres, licenciada, pero déjeme darle un dato muy interesante. Este ejército ya tenía 50 años que no perdía una sola batalla. Y habían peleado en Trafalgar, y habían peleado en África, y habían peleado en el sur de Europa, porque ya se la pasaban de guerra en guerra. Y tenía 50 años desde la batalla de Waterloo, que perdió Napoleón, que no había vuelto a perder otra batalla el ejército francés. Y nos mandan a sus mejores hombres, 6,000 hombres que iban encabezados por Lorenzés, el conde de Lorenzés, y comienzan su avance. ¿Qué pasa entonces? Benito Juárez inmediatamente llama, ¿sí?, a sus generales y empieza a organizar la defensa y tiene el tino, ¿sí?, de nombrar al general Ignacio Zaragoza. Qué cosa curiosa, Ignacio Zaragoza es tejano, claro, nace en Texas cuando todavía era propiedad de México, ¿sí?, pero toda su educación fue aquí en el centro del país, pero realmente él es mexicano porque nació en Texas. Cosa muy curiosa, ¿no?, del general Zaragoza. El general Zaragoza recién se había casado, licenciada. Tenía unos días de casado cuando lo llama Juárez a Palacio y le dice: te encargo al ejército de Oriente y vas a frenar a los franceses. Y así recién casado llega con su esposa y le dice: ¿sabes qué? Mi vida, mi amor, no sé si así se llamaban ellos, o con más respeto, menos respeto, no lo sé. Y le dice: me voy a la batalla. Y efectivamente, él llega a Puebla y empieza a organizar la defensa de la ciudad, porque es el camino hacia la Ciudad de México. ¿Qué pasa, licenciada? Esto es algo bien triste, desgraciadamente bien triste. La población de la ciudad de Puebla se niega a apoyar a Zaragoza. Entonces, el clero, el obispo, los arzobispos, etcétera, que están en Puebla, ¿sí?, amenazan con la excomunión a aquellos que apoyen al general Zaragoza y a las fuerzas republicanas. Y la gente empieza a cerrarles las puertas, a no darles alimentos, a no darles cobijo, a no darles absolutamente nada de apoyo, sabiendo que venían los franceses. Pues bien, Zaragoza no se hace fuerte en la ciudad de Puebla, sino que él busca una pequeña loma. Ya tuve la oportunidad de estar ahí, licenciada. Hay 2 fuertes, el fuerte de Guadalupe y el fuerte de Loreto, que en realidad son antiguos conventos, y se dedica a fortificar los conventos con todos sus hombres. Él sabe que los franceses están avanzando. Las fuerzas del general Zaragoza se igualan en ese momento, a la de los franceses, 6,000 más o menos contra 6,100 mexicanos. Esto va a cambiar y ahorita lo vamos a explicar, esto va a cambiar. Pues bien, Zaragoza decide enfrentar a los franceses antes de llegar a Puebla, ¿sí?, en un lugar que se llama Aculcingo, las cumbres de Aculcingo. Un lugar verdaderamente tremendo, tengo la oportunidad de conocerlo. Terrible. Sí, verdaderamente terrible ese lugar. Ahí se enfrenta Zaragoza primero con los franceses como una especie de prueba, porque él
dados de alta en el ejército muy rápidamente. Así como que vamos a probarte para que sepas lo que es la guerra verdaderamente. Y se enfrentan los franceses ahí. ¿Qué cree, licenciada? Ni el mismo Zaragoza se dio cuenta de que los derrotó. Les hizo más de 500 bajas. Y no fue un duelo cuerpo a cuerpo. También eso va a ser importante después. No fue cuerpo a cuerpo, sino fue con artillería. A cañonazos, a balazos. E inmediatamente se fueron hacia las montañas los mexicanos para volverse a reunir en la ciudad de Puebla. Y no se dio cuenta Zaragoza de que les causó más de 500 bajas a los franceses. O sea, realmente los derrotó en Aculcingo. Zaragoza sí veía al ejército francés como algo enorme, algo que no podría enfrentarse, pero él se iba a enfrentar con todo el valor, por lo mismo no midió su victoria. Llegamos a Puebla. Él llega el 3 de mayo, empieza a preparar la defensa de Puebla, pero lo que hace es encerrarse en los fuertes de Loreto y de Guadalupe, ¿sí? Con un poquito más de 1,000 hombres, y todos los demás hombres los pone abajo, entre los dos fuertes y abajo de la montaña. Y se prepara para recibir, ¿sí?, al mejor ejército del mundo. El mejor ejército del mundo, los franceses, comienzan a avanzar en 2 columnas. Estas columnas no quisieron hacerle frente a Zaragoza y los fuertes, sino se dirigieron precisamente a la ciudad de Puebla, que era lo que ellos querían tomar, y donde en Puebla los estaba esperando la gente con júbilo. Y les habían mandado decir que los iban a recibir con baños de pétalos de rosas. Así se los habían dicho. Cuando de pronto, licenciada, da la sorpresa, ¿sí?, Lorenzés, y desvía una de las columnas. Pero déjeme comentarle, los mexicanos conservadores, por eso le hablaba yo de las guerrillas, que todavía había muchas, varios generales conservadores juntan a todas estas guerrillas, y el general Leonardo Márquez, sí, que era un general conservador, reúne más de 2,000 hombres y corre en apoyo de los franceses. Va a apoyarlo, ¿sí? Entonces, Zaragoza tiene que quitar 2,000 hombres de los 6,100 que tenía, ¿sí? Y manda al general Antonio Carvajal a detener a Leonardo Márquez para que no llegue a apoyar a los franceses. Entonces la fuerza de Zaragoza se reduce de 6,000 a 4,000, ¿sí? Ya no estaban parejos. Entonces, hay un detalle muy curioso, que Benito Juárez llama a los generales conservadores, ¿sí? Los llama para que se unan a esta causa, que se olviden los problemas que teníamos internos y que se unan a esta causa. Solamente uno lo hizo, el general Miguel Negrete, un general conservador que peleó contra Juárez y que dijo una frase que ojalá los políticos de ahora, ¿sí?, reconocieran esa frase de don Miguel Negrete, que dijo: tengo patria antes que partido, y se une a las fuerzas de Zaragoza. Con toda su tropa se une a las fuerzas de Zaragoza, y de hecho le encarga una de las misiones más difíciles, defender la parte baja del cerro donde estaba el fuerte de Loreto, y él lo va a enfrentar. Entonces él dijo: primero está mi patria antes que mi partido conservador. Eso deberían de saber a los políticos actuales. Pero bueno, les repito, de pronto los franceses avanzan, licenciada, y se van sobre los fuertes. Ahí es donde se da lo que hace rato le decía, la primera batalla en Aculcingo es de artillería. Aquí ya no, licenciado. Aquí la batalla es cuerpo a cuerpo. La batalla es a bayonetazos. Y aquí es donde los franceses se desconciertan, porque de pronto muchos hombres que se habían unido al ejército de Zaragoza, que no eran soldados profesionales, que simplemente eran campesinos, no tenían un fusil, no tenían una bayoneta, pero tenían machetes y tenían hondas, ¿sí? Y con eso se enfrentaron a los franceses, así directamente contra las bayonetas, a machetazos contra ellos. Y los franceses se desconciertan. La artillería mexicana les estaba haciendo mucho daño porque era de arriba hacia abajo el tiro, mientras que Lorenzés pone sus baterías a 2,5 kilómetros de distancia, de tal forma que llegaban las balas, estas balas redondas de metal, llegaban rodando a la zona donde estaban las trincheras mexicanas. Sí, no le hacían daño a nadie, claro, ¿sí? Mientras que los mexicanos de arriba hacia abajo pues se tiraban y les estaban haciendo mucho daño. Y hay un cuadro muy famoso, ahorita se me fue el nombre del autor, prometo la próxima semana, licenciada, tener el nombre del autor, pero yo sé que muchas de las personas que nos escuchan lo recordarán, donde se ve a un mexicano en la trinchera sosteniendo en sus 2 manos una bola de acero y arrojándosela de pronto a la cabeza a un francés. Eso fue real, licenciado, fue real. Había una batería mexicana que les estaba haciendo tanto daño que los franceses se lanzan contra ella, y fueron tan rápidos que al artillero mexicano, se apellidaba Palomino, creo, no le da tiempo de cargar el cañón, y ve que
francés se le viene encima, agarra la bala de cañón y se la azota en la cabeza. A ese grado se estaba peleando, cuerpo a cuerpo, licenciado. Los franceses nunca esperaban una resistencia tan férrea de los mexicanos. Nunca lo esperaban. ¿Qué pasa? Que intentan 2 ataques, el primero lo frenan, pero como nada más acuérdense que eran 2 columnas, la segunda columna la lanza Lorenzés, que apoya a la otra. Y cuando viene la otra, comienza un aguacero. Pero tremendo, el aguacero. Y usted sabe lo que es en un cerro, un aguacero empieza la corriente a bajar. Y esto impide que los franceses sigan subiendo. Entonces los mexicanos desde arriba disparan haciendo bajas. Es entonces que Lorenzés se da cuenta de que pierde la batalla. Fue una batalla de cerca de 4 horas y media, ¿sí? En la que los franceses pierden por muerte casi 600 soldados, ¿sí? Más los heridos, etcétera. Ellos pierden casi un poco más de 1000 hombres, mientras que los mexicanos solo tuvieron 60 muertos y alrededor de 180 heridos. Un éxito para las armas mexicanas. Y aquí yo quisiera leerle así rápidamente los telegramas, 2 telegramas que envió el general de Zaragoza. Son telegramas históricos, están en propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional. El primero de ellos dice: sobre el campo a las 2:30, 2 horas y media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con 4000 hombres. Todo su impulso fue sobre el cerro. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. Después no se sabe nada. Pasan horas y no se sabe nada. Y en Palacio Nacional, que había un telégrafo, estaban esperando noticias de Puebla. Querían saber qué estaba pasando en Puebla. Cuando después de varias horas llega el siguiente telegrama que dice: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla, frente al Cerro de Guadalupe, fuera de tiro. No lo bato, como decía yo, porque el gobierno sabe que no tengo para ello fuerza bastante. En sí, se gana la batalla, los franceses se reúnen en la parte baja del cerro. ¿Sí? Zaragoza no quiere sacar a sus tropas del fuerte. ¿Sí? Si Zaragoza hubiera sacado a sus tropas, como él desconocía lo que les dicen a Cursingo, si él hubiera sacado a sus tropas, los desbaratan. Pero el que sí ve que están muy mal los franceses es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que tenía un batallón bastante grande, ¿sí? Gente que venía de Oaxaca y que estuvo cubriendo parte del cerro de Loreto, del fuerte de Loreto, perdón, se da cuenta de que los franceses están mal, ¿sí? Y se lanza contra ellos con la caballería para perseguirlos. Zaragoza alcanza a ver la maniobra por sus binoculares, ve la maniobra y le hace señas a Porfirio Díaz de que se detenga. Porfirio Díaz sí mata a mucha gente, o sea, la gente de Porfirio Díaz, pero se da cuenta de que la orden de Zaragoza es no seguirlos. Zaragoza no podía creer que había ganado. Y él dice: no creo, ahorita se van a reorganizar y se nos van a aventar encima. No, los franceses iban derrotados. De ahí se fueron a una hacienda que está por el camino a Mozoc. Se fueron a una hacienda. Y Zaragoza dice, todos sus generales, Carvajal, Porfirio Díaz, González Ortega, etcétera, todos decían: vamos sobre ellos. Dice: no, nos están esperando. Ellos se nos van a lanzar otra vez antes de 3 días. Él calculaba una segunda batalla el 8 de mayo. Él se alista, vuelve a fortificar los cerros y ahí está esperando a los franceses. Llegó el 8 de mayo, los franceses se habían retirado hasta Córdoba. Salieron huyendo los franceses. Quizá ese fue el error solamente de Zaragoza, no haber creído en la grandeza del triunfo. Una grandeza que se reduce en una frase, licenciada, que es histórica. Esa frase cuando Zaragoza se para frente a sus tropas antes de la batalla y les dice: frente a ustedes está el mejor ejército, los mejores soldados del mundo. Dice: pero ustedes son los mejores soldados de México. Y con eso los motiva a todos y es por lo que se lanzan con todo absolutamente. Les digo, yo tengo la oportunidad de conocer los fuertes, uno está derruido, pero el otro es un museo. Yo digo, ¿cómo es posible que haya habido más de 1000 hombres en ese lugar? Es un lugar realmente pequeño, esos fuertes son pequeños. Pues ahí había más de 1000 gentes. Ahorita, bueno, está muy remodelado, muy pintado, está a cargo del ejército, la seguridad ahí, o el mantenimiento, sí se ve muy bien. Pero realmente si nos ubicamos, si nos vamos a la memoria histórica y nos imaginamos cómo fue la batalla, cómo se movieron las tropas francesas, etcétera, nos damos cuenta de la importancia
consecuencia de lo que hizo Zaragoza. Cuando gana Zaragoza la batalla y los franceses se retiran, se tocan en Puebla, en la ciudad de Puebla, que presume de tener de tantas iglesias como días hay en el año, que hay más de 375 iglesias. Las iglesias empiezan a tocar a duelo, las iglesias poblanas. Toda la gente se encierra en sus casas. Zaragoza está molestísimo con la ciudad de Puebla. Y es más, le pide por telegrama al presidente Juárez que le permita incendiar la ciudad de Puebla, porque todos son traidores a la causa del país. Ya no es republicana, ya no es conservadora, a la causa del país, ¿sí? Y le pide permiso a Benito Juárez de incendiar la ciudad de Puebla. Y no lo hizo. No lo hizo. No, pero qué bueno que no lo hizo, porque claro tantas joyas arquitectónicas que hay ahí, etcétera. Es broma. Qué bueno que no lo hizo. Lástima, Zaragoza muere apenas 4 meses después, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En el mes de septiembre, él ahí en Puebla, estando en los fuertes, precisamente adquiere tifudea, y la tifudea lo fulmina verdaderamente en 3 días. Él fallece muy rápidamente, pero cuentan los cronistas que la fiebre tan fuerte que tenía Zaragoza lo hacía delirar, que mientras él agonizaba, ¿sí? Mientras él estaba muriendo, seguía él conduciendo la batalla. Él, repito, ya estaba muy mal, con la fiebre muy alta, delirando, y él seguía dándole órdenes a su tropa, gritando. La gente que estaba junto a él lo escuchaba, como él seguía dirigiendo la batalla. Él quería estar allí. Realmente no se pudo derrotar por completo al ejército francés, solamente se le detuvo. Un año después tomaron la ciudad de Puebla, y un año después Puebla le cumple a los franceses, recibiéndolos con arcos llenos de flores, y desde las ventanas arrojando pétalos de flores al paso del ejército francés. La gente de Puebla, los habitantes, se lo cumplen a los franceses, y así es como son recibidos en la ciudad de Puebla, que por ahí hay un par de anécdotas. Cuando Carlota ya llegó a estas tierras y quiere formar su corte de damas de compañía, hay una poblana, también me comprometo a tenerle el nombre, licenciada, que recibe una invitación de Carlota para formar parte de la corte, y dice ella: yo prefiero ser reina de mi casa que sirviente en el palacio, y la hace a un lado a Carlota, ¿sí? Y otro detalle, cuando los franceses van a atacar Puebla, poco antes, Juan Nepomuceno Almonte se declara el jefe máximo del país. Juan Nepomuceno Almonte apoyando totalmente a los franceses, apoyando a Maximiliano, apoyando a Carlota. Qué ironías de la historia, licenciada. Juan Nepomuceno Almonte era hijo de José María Morelos, el siervo de la nación. Mientras su padre luchó por darnos independencia, el hijo, Juan Nepomuceno Almonte, lucha porque vengan los extranjeros a conquistarnos. Y esto nos recuerda, licenciada, el programa de hace 2 semanas, el programa de la Malinche, de lo que hablábamos del malinchismo que tenemos los mexicanos, de que vemos en el extranjero todo lo superior y nos olvidamos de lo que somos capaces nosotros. Y en esa batalla de Puebla mostramos de lo que somos capaces los mexicanos. Derrotamos al mejor ejército del mundo, le repito. 50 años en una derrota desde Waterloo, así. Y aquí en México nada más les vimos la espalda, porque corrieron. Y esto es lo que celebramos el 5 de mayo. Le repito, yo he escuchado que esta película está muy bien producida, que le metieron una buena inversión y que tiene muy buenas tomas. Yo no me la voy a perder. Yo invito a todos que vayan a verlo con ese sentido crítico y también con el orgullo, licenciada, de que es una página gloriosa de nuestra historia y que vale la pena conocerla y también enseñársela a nuestros hijos y a nuestros familiares. Ojalá, licenciada, que pronto usted también nos platique de la película de la batalla del 5 de mayo. Pues ojalá, pues a ver si alguien me invita, pues ya, ahí iremos. Y pues ya hablando de películas, profe, yo sí me acuerdo muchísimo de la película de Pedro Infante. A lo mejor igual datos históricos no son totalmente exactos, ¿no? Los datos históricos, pero yo me acuerdo al verla y al momento en que tocan el himno nacional y que se paran todos los heridos a seguir en la batalla, es una escena a mí que me emociona mucho y que digo, ese es el amor por México, ¿no? Yo sí daría mi vida por México. Sí, y yo creo que somos muchos, licenciada, y no necesariamente tenemos que pelear o estar en una guerra. Creo que podemos dar mucho por México desde la trinchera que tenemos, ser ciudadanos honestos, responsables, ¿sí? No pasárnosla, yo sé que las
personas que nos están oyendo se interesan por la historia de México, se interesan por nuestra cultura. Eso es también darle la vida a nuestro país. ¿Sí? Claro. También es eso, no solamente es desangrarse en un campo de batalla, sino aquí le estamos dando vida a nuestro país. En este pequeño espacio, licenciada, se le da vida a nuestro país. Así es, profe. Y pues no se crea, animarme a abrir este espacio no fue nada fácil. Sabía que era un gran reto y lo sigue siendo. Yo no seré una gran conductora ni locutora radiofónica, ni mi pretensión es llegar a conducir un programa de televisión y de radio. Sé que ha habido errores y lo seguirá viendo. No somos perfectos también, sé que ha habido críticas, pero ustedes no se fijen tanto en la conductora, en lo que dice o no dice. Lo importante es el contenido del programa y el objetivo también es llegar a todas estas personas que les interesa la historia de México. Y pues aquí estamos. Y el profe es... ¿Qué les digo? Un apasionado, licenciado, un apasionado de la historia. Y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo, profe. Y la verdad, la manera en que narra nos adentra más a la historia. ¿Alguna otra cosa más que quiera comentar, profe? Pues sí, por ahí creo que usted nos tiene una noticia, licenciada. Venga esa noticia. Sí, mire, les queríamos comentar de algo que nos agrada mucho. Se trata de lo siguiente: Radio ESME quiere que nos enlacemos con ellos todos los lunes, así que tomarían nuestra señal para transmitir nuestros programas en vivo. Y ahorita estamos en pláticas, así es que muy pronto nos podrán escuchar también a través de Radio ESME. Así es, un agradecimiento al señor Antonio Rodríguez. Él es el prosecretario de Cultura y Recreación del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ellos tienen una estación de radio que es bastante escuchada y nos están invitando. Ellos quieren tomar nuestra señal, estarla transmitiendo en vivo y aparte tomar esos programas que ustedes tienen ahí grabados y estarlos retransmitiendo. Muy bien, pues esto sería fabuloso, que todo esto que usted nos enseña llegue a más personas. Pues ya no nos queda más tiempo, se nos está terminando, así es que pues nos despedimos, sígansela pasando bien. Y bueno, antes de despedirnos, profe, el tema de la semana que entra. Nos vamos con una trilogía, licenciada, Revolución Mexicana. Ay, perfecto. También antes de despedirnos, quiero pedir una disculpa a Gerardo Marín y a Edgama por no pasar sus comentarios al aire. También teníamos una entrevista con un habitante del pueblo de San Juan de Aragón, donde se realizan las festividades del 5 de mayo. Tuve la fortuna de estar el día de ayer por allá. Se las tenemos para la próxima. Pues entonces ahora sí nos despedimos, pásensela bonito, reciban un abrazo a todas las mamitas, el próximo viernes es su día y recuerden, por favor, no les regalen cosas de uso doméstico, no las pongan a trabajar más, mejor sería que les regalaran, no sé, ropa, libros, qué sé yo, algo que les guste, que disfruten, un viaje por ejemplo, tal vez a Los Cabos, no sé, Mazatlán, Cancún, algún lugar bonito, tantos lugares hermosos que tiene nuestro país. Pásensela muy, pero muy bien y hasta la próxima.